en donde recibirán atención especializada en relación a la problemática que pudieran estar reportando, pero si además esta violencia generó alguna afectación a su salud, algún problema que debe de ser atendido de manera urgente, entonces hay que marcar al 911, que es la línea de emergencia, para que pueda recibir la atención médica lo más oportunamente posible y así evitar complicaciones en relación a cualquiera haya sido el tipo de violencia sufrida. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos ahora a repasar el semáforo de riesgo COVID. Precisamente está o entra en vigencia a partir del día de hoy, lunes 7 de diciembre, y estará en vigencia hasta el 20 de diciembre. Recordemos que cada vez que el semáforo se actualiza tiene una vigencia de 2 semanas, a través de las cuales las entidades entonces pueden hacer los arreglos correspondientes para responder de acuerdo a su nivel de riesgo. Como pueden ver, del semáforo para estas 2 semanas, la gran mayoría de las entidades, 24 de ellas, se encuentran en un nivel de riesgo alto, que es precisamente el color naranja. 2 están en nivel de riesgo máximo, que es el más alto que se tiene, que es precisamente Baja California y Zacatecas. Y tenemos 3 entidades en nivel amarillo y 3 entidades que en su momento alcanzaron ya el nivel más bajo del riesgo, que en este caso es el verde, a las cuales de las entidades que ya venían teniendo este nivel se suma precisamente ahora el estado de Veracruz. Y un poco la meta es que todas las entidades en algún momento puedan disminuir su riesgo y puedan alcanzar nuevamente los niveles amarillos y, por qué no, más adelante los niveles verdes. Las acciones se hacen en función de cada uno de los niveles de riesgo, recordando que de manera general, mientras más alto el nivel de riesgo, pues bueno, menor debe de ser la movilidad, menor deben de ser los aforos de los lugares públicos que están abiertos. Algunos inclusive deberían de estar cerrados para efectos del color y atender o dar servicios solamente a domicilio bajo ciertas también medidas estrictas. Y en la medida que baja el nivel de riesgo, pues bueno, las actividades económicas, laborales y de índole similar pueden en un momento determinado empezar a incrementarse, pero siempre con las medidas de prevención y de seguridad. Veamos la siguiente diapositiva. Entramos ahora sí de lleno a la parte de la estadística. Hace menos de 2 días estábamos ya rebasando los 3 millones de personas, en este caso para el día de hoy, más de 3.023.000 personas, las que han sido clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad y por lo tanto han ingresado a los diferentes protocolos, tanto de atención médica como aquellos que les permiten acceder a los procesos a través de los cuales pueden ser confirmados o descartados de la enfermedad. De hecho, la mayoría de ellos, estamos hablando de un 48%, han sido ya descartados a través de una prueba negativa a COVID-19. Estamos hablando de 1.456.073 personas que están en esa clasificación, pero así también, y en las barras de color café en la parte inferior, tenemos distribuidas aquellas personas que también han sido ya confirmadas, son los casos confirmados de COVID-19, que para el día de hoy son 1.182.249. Dentro de este grupo se encuentran aquellas personas que también lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones que sabemos tiene esta enfermedad, sobre todo en grupos vulnerables, en personas con comorbilidades, y de ahí la importancia de poder seguirse cuidando, protegiendo y previniendo de la enfermedad. Para el día de hoy, 110.074 son estas personas que lamentablemente han perdido la vida. Ya veíamos que desde que abrimos con la semana 48, y esto suele suceder siempre al inicio de una semana epidemiológica, bueno, tuvimos una disminución del porcentaje de positividad, 41% es el que tenemos registrado hasta el día de hoy para la semana 48, y esto se ve como un decremento nuevamente de ese 45 que en su momento tuvimos durante prácticamente 3 semanas consecutivas, es decir, nos acercamos más al número de que cada 4
de 10 personas que tienen signos, síntomas respiratorios de enfermedad, pues terminan finalmente clasificándose como COVID-19. Las demás pueden estar padeciendo alguna otra enfermedad respiratoria producida por un virus o una bacteria diferente al SARS-CoV-2. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos también la información para los casos estimados. Esta semana abríamos con un descenso, no es un descenso muy pronunciado, y cuando no tenemos un descenso muy pronunciado sabemos que podemos terminar la semana en nuevamente un ascenso o en su caso en una meseta. Para el día de hoy, y la diferencia entre la semana 47 y 48 es de al menos un menos 5%. Sin embargo, esto ya representa un cambio en la tendencia ascendente que veníamos viendo prácticamente en las últimas 6-7 semanas. Vamos a ver para el final de esta semana cómo termina comportándose, y lógicamente esto dependerá del comportamiento en cada una de las 32 entidades federativas. Volvemos a tener un 5% como la proporción de personas que en su momento han desarrollado los signos y síntomas de la enfermedad en las últimas 2 semanas, y por lo tanto las consideramos como la epidemia activa en México. El resto de las personas, es decir, este otro 95%, pues bueno, padecieron COVID en algún momento del 2020, desde los primeros casos que se dieron a finales del mes de febrero. Así también, 873.555 son las personas que se consideran ya se encuentran recuperadas y por lo tanto, lógicamente, no tienen ya COVID en este momento. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos el comportamiento de la mortalidad. Siempre vemos que cuando hay un incremento en la ocurrencia de los casos, 2 o 3 semanas después también podemos ver un incremento en la mortalidad. Felizmente, este incremento que estamos viendo entre la semana 47 y 48, que es de un más 6%, es menor al que estamos observando en el tema de los casos, y bueno, esperemos que en la medida que los pacientes hospitalizados continúen recobrando la salud y egresen muchos más por mejoría que por defunción, pues entonces estos números no crezcan tanto como en su momento crecieron los casos. Menos 37% sería el diferencial general, es decir, entre la semana 28, que es la que más defunciones tuvo en un momento o hasta el momento de la epidemia en México, y la semana 48, que es la última que tenemos graficada. Veamos ahora la ocupación y la disponibilidad hospitalaria. Tenemos primero las camas generales. 8 entidades federativas tienen al menos 50% o más de ocupación. Las podemos ver desde el estado de Baja California, que inicia con un 51%, y hasta la Ciudad de México, que tiene un 75%. Ya decíamos que para el caso del corte del día de hoy, sería esta la única entidad que está rebasando este 70% de nivel de seguridad, que además le ha llevado en las últimas semanas a incrementar sus trabajos de reconversión y expansión hospitalaria, lo cual le ha permitido mantener para el corte del día de hoy, por ejemplo, un 25% de disponibilidad en este tipo de camas generales, generales, que se utilizan precisamente para los pacientes que empiezan a presentar signos de alarma o empiezan a tener gravedad en relación a su evolución de COVID-19. En la siguiente diapositiva podemos ver aquellas camas con ventilador, que son para los pacientes más graves, aquellos que requieren de esta atención especializada para poder en su momento mantener el intercambio de oxígeno, que es fundamental para que todos los órganos del cuerpo funcionen. Y en este caso, bueno, tenemos 4 entidades que en su momento estarían superando este 50%, pero ninguna de ellas supera el 70%, digamos, de seguridad o nivel de seguridad. Inclusive la Ciudad de México, que es la que tendría la mayor ocupación, todavía conserva un 34% de disponibilidad de este tipo de camas y continúa trabajando en reconversión para poder siempre tener camas disponibles.
Vamos a presentar un elemento más para efectos del panorama nacional, que en las siguientes 2 diapositivas veremos. Esta es la primera de ellas, que es la distribución por grupos de edad y sexo. Al principio los presentábamos con mayor frecuencia, ahora las estaremos actualizando a lo mejor cada 7 o 15 días para ver el comportamiento. Recordemos que al entrar a la temporalidad también invernal, en donde circulan otros virus respiratorios y la influenza, que es la que en su momento hemos tenido en las últimas por lo menos 10 años de manera importante bajo esta vigilancia o modelo centinela. La influenza lógicamente tiene muchos más años circulando, no solo en México sino en el mundo. Es importante también poder identificar en dónde se está dando principalmente el comportamiento. Ya habíamos visto que para efecto de COVID-19 podemos ver que entre los 25 y los 49 años, es decir, la población básicamente adulta y que está en una temporalidad laboral, la mayoría de ellos, pues son los que han contribuido con las mayores cargas de enfermedad, de contagios, de casos de personas enfermas a la epidemia en lo que va del año. No tenemos gran diferencia al corte de hoy en relación al sexo, 49% han sido mujeres y 51% hombres. Esto prácticamente no genera mayor carga de riesgo hacia un lado o hacia el otro, y cuando los vemos para cada grupo de edad, prácticamente sí lo que podemos notar que es que en la medida en que se va incrementando los grupos de edad, la mayor carga de enfermedad empieza a ser en los hombres, y en los grupos que comentábamos más jóvenes, pues tenemos prácticamente una similitud entre la carga entre un sexo y el otro. Sin embargo, la forma correcta en la que podemos comparar cuál ha sido la afectación entre los diferentes grupos de edad es ver la información en base a las tasas. Así como cuando tenemos que comparar la afectación y la magnitud de la epidemia entre estados, lo técnicamente correcto es verlo en tasas. En este caso también, porque recordemos que la cantidad de población a medida que vamos avanzando en cada uno de los grupos de edad va disminuyendo. Entonces, si vemos la siguiente diapositiva, ahora graficamos para cada uno de los grupos quinquenales, lo graficamos ahora por tasa de incidencia. Y entonces aquí podemos ver que ya no hay una disminución en la medida que vamos avanzando en la edad, sino más bien después precisamente de los grupos de 25 a 29 años, en donde empezamos a ver un incremento importante de la afectación, pues una vez que llega a los 45 y 49 años, prácticamente por tasa de incidencia es similar, es decir, la afectación de los grupos con edad más avanzada para efectos de casos de COVID-19 se mantiene elevada prácticamente hasta los mayores de 95. Entonces tenemos a todos los grupos por encima de los 29 años teniendo una afectación importante en el tema de COVID-19. Pasemos ahora a otro grupo de diapositivas. Son estas 3 diapositivas también que actualizamos de manera semanal, que tiene que ver con el porcentaje de cambio en relación a cómo se está comportando la tendencia. En la primera siempre vemos los casos, veremos también las hospitalizaciones y luego las defunciones. Sin mayores movimientos entre la semana 47 y 48, se sitúa el indicador en 4.1% y el cambio fue solamente de 0.1 puntos porcentuales, es decir, una disminución. Si recuerdan la semana pasada que veíamos estas gráficas, habíamos tenido un incremento similar, ahora se comporta como una disminución, aunque el valor es bastante mínimo, por lo tanto podríamos hablar que prácticamente no ha habido cambios. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí estamos hablando de los casos hospitalizados, donde vemos una ligera reducción de 0.2 puntos porcentuales, situando el indicador en 2.1%. Y finalmente, o en la tercera diapositiva, vemos precisamente las defunciones, y esto entonces que veíamos en la gráfica precisamente como un incremento en las últimas 2 semanas, o sobre todo en la última semana, este crecimiento, pues bueno, también lo vemos reflejado en el cambio semanal del porcentaje, en donde entre la 47 y 48 tenemos 0.3
0.3 puntos porcentuales. El objetivo, lógicamente, es que semana con semana podamos más bien tener una disminución y que en algún momento podamos nuevamente acercarnos al 1% o disminuir del 1%, lo que hablaría a nivel nacional de una tendencia marcada a la disminución y un control de la epidemia, aunque no estamos muy lejos de estos puntos. Y eso, lógicamente, siempre reiterando y recordando que depende del comportamiento epidémico en cada una de las 32 entidades federativas. Y pasemos entonces finalmente al componente internacional, donde también actualizamos las cifras de manera semanal. Podemos ver que la epidemia activa, la pandemia en este caso ya activa en el mundo es del 12%, o sea, esa es la proporción de casos, más de 7.783.000 personas las que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Y de este grupo, el que ha contribuido con un 45.5%, es decir, con la mayoría de estos casos en los últimos 14 días, es precisamente la región de las Américas, y vemos cómo la región de Europa, en materia de casos de personas que enferman, ha empezado ya nuevamente a disminuir. Para el corte de hoy solamente contribuye con un 37.1%, dejando nuevamente a la región de las Américas en el primer lugar y la que actualmente está aportando con la mayoría de los casos a la pandemia activa a nivel mundial. Otras regiones con mucha menos participación, como lo hemos visto prácticamente desde que inició la misma a principios de año. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos el comparativo precisamente entre estas 6 regiones. Ya decíamos que las 3 primeras, Pacífico Occidental, África y Mediterráneo Oriental, al menos en comparación a las siguientes 3, no mostraban una magnitud ni una carga de enfermedad importante, aunque en el caso del Mediterráneo Oriental también ha visto incrementada su actividad en relación a lo que ocurría a mediados del año, pero definitivamente no en la misma magnitud que la ha presentado Asia Sudoriental, Europa y América. De estos últimos 3, vemos que Asia Sudoriental todavía continúa con una tendencia descendente de su epidemia, después de que hace aproximadamente 3 meses alcanzó como grupo territorial su primer ACME. En el caso de Europa, incremento importante también hace 2-3 semanas, pero aquí vemos precisamente lo que está generando que Europa ya no sea el primer lugar o que no esté contribuyendo con una gran carga de casos, porque precisamente vemos que hay una tendencia descendente ya en el continente europeo marcada, la cual no vemos todavía en el continente americano. Más bien en el continente americano seguimos viendo una situación de incremento y en donde los casos continúan creciendo. Vamos a ver hasta dónde esto se va a mantener, recordando que ambos continentes, tanto América y en este caso la región del norte, que es la que más está contribuyendo con estos casos, y la región europea, pues bueno, estamos cursando y entrando a la temporada invernal más importante. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos ahora el comportamiento de las defunciones diarias. Misma situación para las primeras 3 regiones, y idénticamente para el Mediterráneo Oriental, en donde también sus defunciones se han incrementado en las últimas semanas. Asia Sudoriental sigue disminuyendo sus defunciones, aunque ha tenido más bien un comportamiento de meseta en las últimas semanas. Y a diferencia de los casos, aquí sí vemos todavía a Europa con un comportamiento, con una ocurrencia importante en relación a las defunciones, aunque pareciera que así como lo está logrando en su curva de casos, parece también que en relación a la curva de defunciones empieza a haber un ligero descenso en la última semana, lo cual pudiera generar también esta tendencia en las siguientes. En el caso de América, estamos en un incremento para efecto de las defunciones, llegando o inclusive superando, aunque todavía por poco, lo observado en meses previos de la pandemia en la región de las Américas. Si vemos la siguiente diapositiva, son 2 más, esta es la penúltima.
Aquí vemos el comportamiento, pero en curvas de casos nuevos por millón de habitantes, precisamente para hacer comparativa las alturas y los comportamientos de las curvas entre las diferentes regiones. Podemos ver que ahora, la que, digamos, para el corte de la fecha del 5 de diciembre, América del Norte es precisamente la que está teniendo la mayor carga de enfermedad por millón de habitantes y por día en relación a las otras regiones. Está prácticamente por alcanzar el nivel que tenía Europa hace aproximadamente 3 semanas. Sin embargo, para ya la fecha del corte, Europa está por debajo de la región de América del Norte. América del Sur, ya veíamos la semana pasada que empezaba a tener un patrón de incremento y nuevamente una tendencia ascendente. Vemos que está continuado y a pesar de que América del Sur se encuentra ingresando más bien a su época de verano, sabemos que esto de todas maneras no limita la transmisión y sobre todo dependiendo de las acciones que se hayan en su momento tomado. Y aquí vemos nuevamente América del Sur con un patrón de crecimiento. Vamos a ver en las siguientes semanas si este se mantiene o los países del Cono Sur pueden en su momento llevar acciones de control que permitan una disminución. Asia, África y Oceanía hemos visto prácticamente en todas las actualizaciones que mantienen este comportamiento que es más basal para efectos de cómo se ha comportado la pandemia hasta el momento. Si vemos la siguiente diapositiva, ahora tenemos el comportamiento de las defunciones y como veíamos en diapositivas previas, Europa todavía se encontraba en un nivel de presentación y ocurrencia de defunciones importantes y cuando vemos precisamente las defunciones nuevas por millón de habitantes, vemos que Europa todavía sigue ocupando los primeros lugares en esta presentación. La sigue sí América del Norte, que además ha tenido un incremento que ya superó la primera curva que tuvo de defunciones allá a finales de abril y continúa una tendencia ascendente, y luego le seguiría América del Sur, en donde ya veíamos que para efectos de defunciones sí ha mantenido una tendencia descendente, aunque en las últimas semanas esta se ha estancado, de seguro por esa subida que vimos en los casos. Y recordemos, cuando tenemos un incremento en los casos, 2 semanas después viene un incremento en las hospitalizaciones y 3 semanas después viene un incremento en las defunciones. Es un poco la historia natural de la epidemia, de la pandemia, y lógicamente esto también depende de las acciones que cada país implemente. Y finalmente, Asia, África y Oceanía manteniendo este comportamiento todavía basal, o al menos basal en comparación pues con las otras regiones que sí mantienen una actividad importante. Entonces, termino solamente recordando a la población, la epidemia no se ha terminado en México, la pandemia no se ha terminado a nivel mundial, pueden ustedes verlo en los datos, por lo tanto el llamado que hacíamos al principio en relación a la entidad en la que nos encontremos, al nivel de riesgo epidémico que tenemos de contraer la enfermedad, inclusive llegar a una situación de gravedad y requerir una hospitalización, se mantiene. Entonces, atendamos los llamados de las autoridades sanitarias, tanto federales, estatales y en su caso también de las autoridades municipales, para todos juntos poder implementar las mejores medidas que nos ayuden en cada región a disminuir los contagios y por lo tanto la epidemia en México. Esa sería la información para hoy. Muchas gracias, doctora Lomía. Muy buenas noches. Continuamos con la conferencia de prensa sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, cuando son las 19:27 horas y estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Quisiera, antes de pasar a las preguntas y comentarios con base en la presentación que ha hecho el doctor Alomía, recordarle al público, si me pasan la última diapositiva, por favor, que la epidemia no se ha acabado, ni en México ni en el mundo, que tenemos que seguir con cautela, y la cautela lo que quiere decir es evitar salir, evitar
congregarnos, reunirnos con otras personas, conocidas o no conocidas, cercanas o no cercanas. En la medida en que nos mantengamos lejos de otras personas, físicamente hablando, emocionalmente cercanos, comunicándonos por los medios disponibles, teléfono o los medios electrónicos hoy existentes, vamos a disminuir la posibilidad de contagiar o ser contagiados. Las medidas de protección siguen siendo las mismas: la sana distancia, mantenernos físicamente lejanos, a 2 metros de toda otra persona, reunirnos lo menos posible, y las 3 Cs: evitar lugares cerrados, lugares concurridos y en general congregaciones. También es importante que si tenemos síntomas no salgamos de casa, y si somos una persona con 60 o más años de edad, o bien que tiene enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, cualquiera de estas condiciones, no esperarse. Hay que pensar que se tiene COVID, si hay fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, pensar que es posible que el diagnóstico sea COVID, independientemente de que se confirme por laboratorio. Esto es muy importante. Aunque no sea confirmado por laboratorio, una persona que tenga más de 60 años o enfermedades crónicas, que acuda a valoración. En la Ciudad de México puede llamar al 5658-1111 o en cualquier parte del país al 911 para recibir asesoría sobre dónde podría atenderse. Esa diferencia de horas puede ser la gran diferencia entre un desenlace positivo o un desenlace fatal. No hay que esperarse. Personas mayores de 60 o con enfermedades crónicas, acudir a valoración. Y por último, recordar que mañana es Pulso de la Salud, mañana es martes, vamos a anunciar el documento de política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y para prevenir COVID-19. Y en este documento de política nacional vamos a presentar de manera integral cuál es el plan de México para usar las vacunas contra el COVID-19. No porque lleguen las vacunas, no porque empiecen a llegar las vacunas, pensemos que ya se acabó el problema. Tendremos que seguir trabajando en ello. Seguramente todo el año 2021 para México y para todos los países del mundo va a ser un año de estar con los dos esfuerzos: seguir mitigando la pandemia de COVID y seguir poniendo las vacunas. Solamente hasta que lleguemos a un nivel suficiente de aplicación de la vacuna, lo cual se va a llevar meses, en México y en el mundo, que quede muy claro, no va a ser distinto en México de lo que será en el mundo. Es una gran esperanza que vamos a tener vacuna, pero la vacuna no hace que inmediatamente se acabe la epidemia. Y vamos a explicar mañana, en el Pulso de la Salud, el doctor Alcocer y un servidor, en qué consiste este plan y por qué fue diseñado así, cuáles son sus fundamentos técnicos. Muy bien, vamos a pasar a preguntas y comentarios. Vamos a darle a Blanca Valadez, enseguida usted, nos seguimos con usted y luego por acá a este lado. Muy buenas tardes, doctores. Blanca Valadez, de Grupo Milenio. Preguntarle, la subsecretaria de Relaciones Exteriores aseguró que en la segunda quincena de diciembre ya se tendrían las vacunas en México. Preguntarle si esto es así. Incluso dio a conocer que el grupo prioritario, y bueno, de alguna manera usted también lo ha dicho, va a ser los trabajadores de salud. Otra cosa que comentó y que me llama mucho la atención es de que comentó que con los contenedores que tiene diseñados Pfizer es suficiente para poder llegar al lugar donde se van a aplicar las vacunas y no es necesario contar con los ultracongeladores. No sé si esto es así o ustedes qué plan tienen. Yo sé que mañana van a dar detalles, pero sí sería importante que aclararan. Finalmente ella ya lo está dando a conocer. Y si tienen pensado que llegue una primera dosis, una dotación, 125,000, se apliquen y después de 3 semanas otras 125,000. Y si me lo permiten nada más, por último, ahorita comentó que usted va a presentar el programa, se estaba comentando en la prensa que sería Marcelo Ebrard el que encabezaría finalmente este proyecto, un proyecto que bien, yo sé que es de colaboración, pero finalmente es más del territorio de salud. Gracias. Con mucho gusto. No adelantemos vísperas, mañana vamos a presentar, es lo que estoy precisamente anunciando en este momento, el plan del Gobierno de México.
El plan es del Gobierno de México. Aquí no es trascendente si es una persona, si es la otra persona. Todos somos empleados del pueblo de México, todos somos el Gobierno de México. Hay atribuciones específicas, evidentemente, que se desprenden de la formación profesional que tenemos cada uno de nosotros y del encargo que tenemos adjudicado. Esto está previsto, como todos sabemos, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. No importa quién lo presenta, eso es lo de menos. Es el plan del Gobierno de México. Y mañana vamos a dar detalles sobre exactamente todos estos elementos. Pero entonces, nada más, digo, es que ella ya adelantó, sí llegaría la vacuna en el segundo. Mañana vamos a explicar todo esto. Para eso es la sesión del Pulso de la Salud mañana. No se la pierda. Gracias. Vamos a pasar con usted y luego pasamos de este lado. Y usted también. Es un día muy importante, como estaba comentando hace un momento. La gente está curiosa, la gente, vamos a hablar del pueblo, vamos a hablar de la gente, vamos a hablar de las personas, vamos a hablar de quienes están más desesperados porque llegue la vacuna, de quienes están más desesperados por la manera como se van a distribuir, de qué manera, sobre quiénes son los primeros. Los primeros estaban comentando, como dijo el presidente, también es cuestión de salud, los profesionales de la salud. Verdaderamente cómo se va a distribuir esto, si también son los niños de la tercera edad, los adultos y en esta ocasión también los niños. ¿Cómo es el sistema que van a manejar? Mañana lo vamos a explicar. Para eso es la sesión de mañana. Gracias. Por favor, usted. Pues me voy a permitir insistir, doctor, porque el día de hoy... No, sí. Déjame preguntar lo que sea mi libertad, ¿no, amigo? El alma mater, una de sus almas mater de la doctora Lomía, Johns Hopkins, tiene su protocolo de entrega. Usted adelantó inclusive en esta última diapositiva que serán los trabajadores de salud quienes reciban primero. ¿A qué voy? El día de hoy que Jalisco supera las 5,000 muertes, porque yo vengo de allá, el gobernador en un evento público, Enrique Alfaro, que ha sido su público detractor también, avisa que va a entregar él las vacunas primero al sector magisterial, contrariando los protocolos internacionales y seguramente a los suyos. Mi pregunta específica es, a través de la Secretaría de Salud y las Fuerzas Armadas, como ya lo adelantó también el señor presidente, ¿se van a entregar directamente las vacunas al pueblo? ¿Se van a distribuir o se le van a entregar a los gobiernos locales, doctor? Con mucho gusto, mañana lo vamos a explicar. No se preocupe. Bien, lo que les puedo decir es lo siguiente. Si hacen memoria, si dan seguimiento a las cosas, se acordarán que el miércoles pasado, en esta conferencia de prensa, yo anticipé que presentaríamos el Plan Nacional. Y dije precisamente en el próximo Pulso de la Salud, que es mañana. Y di los términos generales. El Sistema Nacional de Salud en México está descentralizado para ciertas funciones, pero hay ciertas otras que se consideran materia de salubridad general y la Ley General de Salud establece con claridad cuál es competencia estatal y cuál es competencia federal. Y en los asuntos de salubridad general hay elementos específicos. En el título 8 de la Ley General de Salud se contempla el tema de prevención y control de enfermedades. Y se establece cuáles son los elementos en donde las entidades federativas coadyuvarán. Por supuesto, es importantísima la colaboración de los gobiernos estatales, pero aquí se trata de una política de Estado. Una política de Estado. Estado no me refiero a entidades federativas, es el Estado nacional. Hay un solo Estado mexicano, es en los Estados Unidos mexicanos. Entonces, no tiene sentido andar anticipando vísperas sobre actividades que puede hacer una persona u otra. Quien quiera contribuir, quien quiera entregar vacunas en un sentido simbólico, supongo que no se refiere a materialmente entregar las vacunas, porque esto se hace por parte de personal especializado en salud, pues siempre es muy bienvenido. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro muy querido y respetado doctor Graue, ha anunciado que convocó a voluntarios, personas voluntarias que pudieran integrarse a brigadas de vacunación. Esto es parte
de lo que hemos estado en conversaciones institucionales con los centros públicos de educación. En su momento, no para el mes de diciembre, en su momento el esfuerzo de vacunación va a requerir ciertas medidas no convencionales que nos ayuden a acelerar el proceso de vacunación. Pero aquí es importantísimo tener claridad. Esto es una atribución del Gobierno de México, no hay duda. Muchas gracias. Liliana Noble, pulso saludable. Buenas noches, Liliana Noble, de Pulso Saludable. Doctor Gatell, se publicó en la revista Nature Microbiology este nuevo medicamento Molnupiravir. Es un antiviral que en el estudio dice, o más bien describe, que en 24 horas se puede eliminar el SARS-CoV-2 del organismo. Y también habla en una parte del estudio que esto pudiera venir a modificar un poco la visión o el panorama que se tiene versus las vacunas. ¿Cuál sería la opinión que usted tiene al respecto? Y doctora Lomía, ¿cuáles serían estos signos y síntomas que tendríamos que tener los ciudadanos ahora que son la época invernal y de estos virus de la gripe comunes, para no espantarnos, pero sí poner mucha atención? Y qué pasa con estas faringitis, etcétera? Me hace pensar que pudiera estar en riesgo de ser subdiagnosticado el COVID-19. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres contestar sobre esto, por favor? Claro, con mucho gusto. De hecho, debemos de recordar, y eso es importante para toda la población, que las diferentes enfermedades respiratorias tienen prácticamente un inicio muy similar en relación a los signos y síntomas. Si comparamos las dos principales, COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 y la influenza causada por los diferentes tipos y subtipos de virus de la influenza, todos normalmente van a iniciar con poco de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, los clásicos signos y síntomas de los catarros, es decir, las mucosidades, el escozor de la nariz, los estornudos y, lógicamente, la tos. En mayor o menor intensidad, normalmente estos vienen presentes. Aquí lo importante y lo que hay que recordarle a la población es que si yo me identifico dentro de un grupo de riesgo, es decir, soy una persona que padece hipertensión, que tengo a lo mejor diabetes, que tengo algún grado de obesidad, que soy una mujer embarazada, en el caso de la influenza soy un menor de 5 años y en el caso de ambas enfermedades tengo más de 60 años, o tengo una enfermedad que me produce una disminución de mi sistema inmunológico, o estoy en tratamiento por algún tipo de cáncer y eso también me genera una disminución de mi sistema inmunológico. Cuando se presenten los primeros síntomas, debo de demandar atención médica profesional, porque aquí es donde el profesional de la salud, más allá de que pueda ser COVID, influenza o alguna otra enfermedad respiratoria, es la que podrá implementar y normar la mejor terapéutica en relación a la respuesta que yo pueda estar teniendo. Porque si bien es cierto, puedo tener un inicio muy similar, luego en la evolución, y sobre todo si pertenezco a estos grupos de riesgo vulnerables, pues es en donde puede venir entonces la gravedad del problema, y es donde pueden venir las complicaciones y producto de estas complicaciones la muerte. Entonces no es necesario que tratemos de diferenciar entre una u otra enfermedad, lo que sí es demandemos atención oportuna. Atención oportuna es en las primeras 24, máximo 48 horas, es decir, en el primer día, en los primeros 2 días de que iniciaron estos síntomas, para que sea un profesional de la salud en el que implemente un seguimiento con todos los elementos técnicos y médicos que debe de tener este seguimiento, y en su momento indique la hospitalización oportuna. Gracias, doctora Lomía. Ahorita le contesto, Liliana, nomás aprovechando la pregunta que me hizo, muchas gracias. Este martes, mañana, presentaremos la Política Nacional de Vacunación. El miércoles, el doctor Alcocer, nuestro secretario de Salud, ha convocado una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud. No confundirlo con el Consejo de Salubridad General, ya lo hemos dicho. El Consejo de Salubridad General es una autoridad sanitaria, el que preside el secretario de Salud. El Consejo Nacional de Salud es un órgano de coordinación con los 32 secretarias y secretarios de salud. El propósito de la sesión es conversar con ellas y ellos sobre
la política nacional de vacunación COVID. Por supuesto, en el Consejo Nacional de Salud también participan las personas titulares del IMSS, del ISSSTE, de los servicios médicos de Pemex, de los servicios de SEDENA, CEMAR y el Sistema Nacional DIF. Y ahora participa como invitado permanente también el maestro Juan Ferrer, titular del INSABI. Entonces, ese es el propósito. ¿Por qué lo digo? Aprovechando su pregunta muy amable, precisamente para recalcar la importancia de coordinación. Aquí no es de que cada quien se le ocurra hacer una cosa o la otra. Las políticas públicas están definidas cómo se coordinan y para eso es. El jueves, la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, ha convocado a la reunión quincenal con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, donde siempre tenemos un tema que es COVID-19, para directamente a los gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, comentarles sobre esta política nacional de vacunación contra COVID. Entonces, hay todo un esquema de coordinación, el sector salud tiene sus instrumentos y en general el gobierno tiene sus instrumentos. Muchas gracias. El consejo va a ser a las 11 de la mañana, el miércoles. Aquí va a ser por vía virtual. Y sobre esto que menciona Liliana, de un fármaco que se llama Molnupiravir, un nombre comercial un poco peculiar. Efectivamente es un medicamento, es un profármaco que es un análogo de los ácidos nucleótidos, en este caso nucleósidos, formados sintéticamente, y el propósito es inhibir la replicación del virus. Originalmente se diseñó como un posible fármaco para la prevención y tratamiento de la influenza. Ya se han mostrado ciertas utilidades en los ensayos clínicos fase 2, hasta ahí ha llegado. No hay todavía ensayo clínico fase 3. En estudios animales, es decir, la fase preclínica, se ha evaluado contra el SARS-CoV-2, pero todavía ni siquiera hay fase clínica 1, 2 y mucho menos 3. Esta noticia que circuló ampliamente por México y por el mundo, de que en 24 horas disminuye la propagación del virus en especies animales, en hurones. Es un modelo experimental animal. Habíamos comentado ya en muchas ocasiones este curioso fenómeno de la vida contemporánea hoy con los medios electrónicos de comunicación. La noticia se genera en un sitio, recorre el mundo y ya queda una idea de que es un medicamento útil para prevenir COVID-19. No todavía. Está en una fase de experimentación en animales. Ni siquiera hay fase clínica para el COVID. Todos que quisiéramos que sí, que obviamente fuera muy rápido, la investigación se encontrara en la fase clínica 1, 2, que es seguro y eficaz, y después se probara en fase clínica 3 y eventualmente pudiera ser de gran utilidad. Pero la noticia está más rápida y más especulativa que la evidencia científica. ¿Eso no alteraría el curso normal que tendría que tener la vacunación? ¿Pasaría exactamente igual que la influenza? Pues son escenarios que habría que analizar como alentadores, pero pues hay que basarlos en la realidad. Muchas gracias. Juan Carlos Machorro, AM Noticias Querétaro. Y usted, por favor. Y usted. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor, la OMS ha señalado que la vacunación no debe ser obligatoria. ¿Qué opinión le merece? Sabiendo que, bueno, aquí se ha hablado muchas veces que pues no, nada por la fuerza. O sea, México, ¿cómo ve esta declaración de la OMS? Y una segunda pregunta, si me permite, la jefa de gobierno, con esta polémica de que si la Ciudad de México entra en rojo o no, ha dicho que el semáforo depende de autoridades federales. En caso de ser así, ¿qué señal se espera para que la Ciudad de México entre en rojo? Porque sabemos que parece que nos dijeron salgan y contágiense, y muchos periódicos se ha difundido y redes sociales que todo el fin de semana, bueno, fue una mar de gente en las calles y todo esto. O sea, ¿en qué instante entonces la Ciudad de México entraría en rojo? ¿Cómo? Gracias. Le respondo primero la segunda pregunta. Con la jefa de gobierno tenemos una conversación extraordinariamente fluida, amigable, frecuente. Somos un mismo equipo. Justamente hoy
a las 6 de la tarde tuvimos la reunión COVID semanal con el señor presidente, en donde participa una buena parte del gabinete federal ampliado y nos acompaña invariablemente la jefa de gobierno. Una hora antes estuvimos en la oficina de la jefa de gobierno, todos los funcionarios de las instituciones del sector salud, incluido mi secretario, el doctor Jorge Alcocer, y el equipo de la doctora Sheinbaum, y estuvimos viendo los avances de este plan conjunto que presentó aquí la doctora López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, el viernes reciente. Y estamos viendo precisamente dos elementos fundamentales, entre muchos detalles. Las 18 intervenciones que fueron presentadas se pueden agrupar en dos componentes fundamentales. Uno es mitigar la epidemia, lo cual depende del comportamiento de las personas, el llamado repetido, enfático, lo vuelvo a hacer aquí, a nombre, desde luego, del gobierno federal y con la autorización de la propia jefa de gobierno, a nombre del gobierno de la Ciudad de México. Quienes habitamos en la Ciudad de México, de hecho hago extensivo esto al Valle de México, tengamos conciencia de que estamos en la zona de más difícil control de la epidemia. ¿Por qué razón? Por lo que hemos explicado, es la zona más poblada del país. Casi la cuarta parte del país vive en el Valle de México. Si salimos a espacios cerrados, si salimos a espacios concurridos, si cuando tenemos síntomas salimos a la calle, vamos a tener la posibilidad de contagiar, o si no tenemos síntomas, de ser contagiados. Es muy importante tomar conciencia de eso. El señor presidente, él mismo, el viernes inmediato pasado, hizo un llamado muy enfático a la solidaridad y la conciencia de las personas. Si usted sale y usted tiene síntomas, o usted tiene el virus SARS-CoV-2, usted se lo va a transmitir a alguien más. Ese alguien más podría ser una persona desconocida y usted nunca se va a enterar de que esa persona enfermó. Y posiblemente esa persona no tuvo una complicación, pero infectó a varias otras. Y algunas de ellas son mayores de 60 años o tienen enfermedades crónicas y se complicaron y algunas de ellas murieron. Y usted fue parte del problema. Puede ser que esa cadena de transmisión finalmente se le revierta y le llegue a un familiar suyo que tenga 60 años o enfermedades crónicas y también tenga un desenlace fatal. Cada uno de nosotros podemos contribuir a ser parte de la solución. Esto lo enfatizamos en la Ciudad de México por la trayectoria que vemos, como ha dicho la doctora Sheinbaum, del crecimiento en el número de hospitalizaciones diarias, el número de casos y también el número de defunciones. Están incrementando las defunciones en la Ciudad de México. Por eso queremos que lo más pronto posible se reduzca la movilidad. La movilidad es un reflejo de que tanto salimos y nos reunimos con otras personas. Entonces, si logramos todas y todos actuar solidariamente, como lo ha venido haciendo México, el pueblo de México, desde el inicio de la epidemia, también en el Valle de México vamos a lograr atenuar, mitigar la epidemia. El segundo gran componente es la reconversión hospitalaria, trabajando todos juntos en el sector salud y con el gobierno de la Ciudad de México, los servicios estatales de salud, estamos logrando expandir la capacidad hospitalaria. Tenemos un plan claramente trazado que ha sido ya analizado y presentado al presidente el jueves pasado y estamos dándole seguimiento para aumentar la capacidad hospitalaria. Participa el IMSS, participa el ISSSTE, participa Pemex, participa la Secretaría de la Defensa Nacional, participa la Secretaría de Marina. Hay también un convenio adicional con las asociaciones de hospitales privados para expandir la capacidad. Y lo que vamos a lograr es que siempre la capacidad sea más extensa que la necesidad. Y eso es lo que estamos haciendo conjuntamente con la Ciudad de México. La primera pregunta es muy interesante y muy importante. Quienes estudiamos salud pública, este es uno de los temas de mucha reflexión, es una reflexión casi filosófica que tiene que ver con los derechos humanos y los derechos sociales. Hay derechos que son adjudicables a la persona en lo individual, pero hay muchísimas condiciones de la vida en donde estamos relacionados con otras personas y lo que hagamos o dejemos de hacer va a tener una consecuencia o bien positiva o bien negativa sobre otras personas. Es el caso de las epidemias
de enfermedades transmisibles, es el caso de la erosión de los ecosistemas, es el caso del calentamiento global, es el caso de la contaminación ambiental, es el caso de la contaminación de ríos, suelos y otros elementos de sustento. Entonces, casi todo lo que hacemos tenemos que tener conciencia de que no va a afectar solamente nuestras vidas, va a afectar la vida de otras personas. De manera muy pragmática, si se realiza una fiesta y el vecino hace una fiesta y congrega personas, todo lo que ahí ocurra puede afectar a los vecinos. Desde algo muy común en la vida social, el ruido. El ruido, esto es independiente de COVID. El vecino hace una fiesta y ahí tiene ruido, tiene música, tiene gritos hasta las 6 de la mañana. Y va el vecino y le reclama y dice, es mi casa, yo puedo hacer lo que quiera. Esto es desde todo punto de vista absurdo, porque el ruido se propaga. Y hay leyes en algunas entidades federativas, como en la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica, que establece con precisión en el artículo 24 que existen límites de tolerancia a la realización de ruido, porque el ruido se propaga. Si lo vemos con algo mucho más grave y trascendente, como las enfermedades infecciosas, estas se pueden propagar. Entonces, lo que hagamos o dejemos de hacer va a tener una consecuencia sobre otras personas. Esto es lo que los economistas le llaman externalidades negativas. Entonces, el debate filosófico, el debate ético, el debate técnico de la salud pública es si se podría obligar a las personas a utilizar un instrumento de precaución que en parte nos protege a nosotros mismos y en mucho protege a todos los demás. Y en general este debate se resuelve respetando las libertades individuales. Por importante que es la prevención hacia los demás, no se puede imponer sobre las libertades individuales el uso de un instrumento, como puede ser una vacuna, para proteger a todos los demás. Y en la historia de la epidemiología, en la historia de la salud pública, existen casos muy interesantes sobre las consecuencias de la libertad y la protección de los demás. Es muy interesante esto. Muchas gracias. Por favor, usted. Perdón, no, está la compañera. Y después usted. Nos quedan pocos minutos, son las 19:55. Gracias, muy buenas noches. Paula Betancourt de Canal 6 Multimedios Televisión. Justamente sobre este tema que comentaba Juan Carlos acerca del semáforo rojo en la Ciudad de México, preguntarle qué fue lo que se ha dialogado con las autoridades de la Ciudad de México, si, piensan mantener estas medidas de reconversión y aguantar con el semáforo naranja, y ahorita en este momento entonces no será viable pasar a semáforo rojo a pesar de que se han incrementado las hospitalizaciones y defunciones aquí en la Ciudad de México, o qué es lo que se ha dialogado con las autoridades de aquí. Como hemos dicho en innumerables ocasiones, también el semáforo no se trata de una negociación. El semáforo es un instrumento técnico que mide un riesgo. Y hay 10 indicadores que se conocen, son públicos. El documento técnico del semáforo está en nuestro portal coronavirus.gov.mx, y lo que indica es, a partir de información objetiva, cuál es la condición de la transmisión del virus, medida por 2 indicadores, de la ocupación hospitalaria, medida por 3 indicadores, del riesgo de mortalidad, medido por 2 indicadores, etcétera. El instrumento lo que permite es una medida universal para todo el país, con la misma metodología. Por eso, cuando en meses atrás hubo este debate de que cada estado quería tener su semáforo, pues todos, al final, creo que todo el mundo se convenció de lo que era bastante evidente: no sirve tener un solo instrumento. Pongamos un análogo. Es como una báscula. Una báscula es un instrumento objetivo para medir el peso. Y voy a poner un ejemplo del box. Hay boxeadores que juegan en distintos pesos: mini mosca, mosca, gallo, welter, semicompleto, completo. Y entonces pueden querer que un boxeador de mayor peso pelee en una división de menor peso. Y si está en el límite, pueden tener la aspiración, el propio boxeador y sus personas entrenadoras, de que esté inmediatamente por debajo del límite para que pueda pelear en la división de abajo. Se pesa en la báscula y la realidad le dice que excede
el peso reglamentario para la división en la que quiere pelear. Tiene dos posibilidades. Una es modificar sustancialmente su condición corporal, su condición física, con una serie de ejercicios durante un tiempo relativamente prolongado y modificar sustancialmente esa realidad. Otra es tratar de modificar en forma acelerada esa realidad, por ejemplo, y esto es algo que se sabe ocurre en la práctica del boxeo, restringiéndose de consumir agua, quizá restringiéndose de alimentos en algunos días previos. Hay quien dice que hasta se usan diuréticos, lo que asumo que es ilegal en términos de los reglamentos boxísticos. Y puede ser que con estas dos modificaciones ya esté en el peso necesario. Pero lo que jamás puede ocurrir es que se modifique la báscula. Porque si se altera la báscula, entonces el instrumento objetivo ya no nos sirve de nada. Ya no podemos confiar en la realidad medida por el instrumento objetivo. Igual opera el semáforo. El semáforo es una medida objetiva y con base en ella tenemos que juzgar la realidad. ¿Podemos modificar la realidad? Sí, expandiendo la capacidad hospitalaria y reduciendo la transmisión. Son las medidas, o reduciendo la mortalidad. Entonces, esto es lo que se hace. Lo que estamos haciendo en colaboración con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y su equipo de trabajo, incluida la doctora López Arellano, la secretaria de Salud, es justamente modificando esta realidad para tener mayor capacidad hospitalaria y tener menor transmisión. Ese es el objetivo. Gracias. Última pregunta, nos queda medio minuto. Sí, buenas noches, Arturo Pavón de Chapucero Network en redes digitales. Para preguntarle, antes que nada, a alguien como yo que no sabe mucho de esto, las vacunas son para prevenir. Ok. Usted al principio de la pandemia había manifestado que probablemente al final del año entre el 70 y el 80% de los mexicanos nos habríamos ya contagiado de este virus. Mi pregunta, atendiendo a la lógica, es, bueno, en mi caso, si yo ya lo tuve, no presenté ningún síntoma, ¿quiere decir que ahorita yo ya soy inmune y no necesito la vacuna? ¿Sería mejor dejársela a quienes están más expuestos o que nunca tuvieron los síntomas? Gracias por preguntarlo. Esto es parte de las consideraciones que se han tenido no solamente en el grupo asesor de vacunas en México, sino en el propio grupo asesor de vacunas en la Organización Mundial de la Salud. Y ha habido algunas consideraciones y evidencia científica para respaldar esta idea. Posiblemente quien ya tuvo COVID-19 en una forma asintomática o sintomática leve o incluso sintomática grave, posiblemente ya quedó protegida o protegido. Y quizá tiene menor urgencia de ser protegido con una vacuna. Ese es el planteamiento. Hasta el momento, las recomendaciones tanto del grupo internacional en la OMS como del grupo en México es que si bien esto pudiera ser teóricamente cierto, es mejor considerar suficiente dotación de vacuna para también cubrir a las personas que han sido expuestas a COVID-19. ¿Por qué razón? Porque aún que ha pasado casi un año desde el inicio de la epidemia, todavía no se conoce con certidumbre cuál es el comportamiento de la inmunidad frente al COVID-19. Y no hay ninguna garantía hasta el momento de que esa inmunidad necesariamente fuera duradera y de que necesariamente la potencia de la inmunidad adquirida por una infección, particularmente si fue una infección leve, pudiera ser protectora ante una segunda exposición. Entonces, en el caso de México, estamos considerando tener suficiente vacuna para que, independientemente de que se haya padecido COVID-19, podamos tener vacunas para todas y todos. Muchas gracias. Son las 20 horas con un minuto. Les invitamos mañana al Pulso de la Salud, donde presentaremos la política nacional de vacunación contra COVID del Gobierno de México. Muchas gracias.